En Radio Estación Nacional presentamos Página de Danza, una producción de Página de Teatro de la revista Sach. Conduce Ixi Donoso, bailarina, magíster en Teoría e Historia del Arte. Entonces, hola a todos los que nos están viendo. Comenzando este programa de Página de Danza, primero queremos invitar a una gran artista que está hoy día trabajando en el mes de la danza con una obra de una larga investigación atrás que trabaja sobre los afectos y las conexiones humanas. Entonces, Poli Rodríguez, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Para comenzar, tengo hartas preguntas después de haber visto la obra Membrana. Interesante. Pero primero cuéntanos un poco cómo tú llegas a este mundo de la danza, o cómo empieza tu formación, cómo llegas a hacer hoy día. Uy, esa es una pregunta. En resumen. Sí, voy a hacerla muy sintética, pero fue muy circunstancial porque yo hice danza muy chica y de alguna manera eso quedó como inscrito en mí, y en enseñanza media, tercero y cuarto medio, yo me iba a dedicar más a las humanidades y tuve un accidente. Estuve en bicicleta, me caí y estuve un mes sin moverme. Y de alguna manera el cuerpo me habló y me dijo como, parece que hay algo aquí que te hace mucho sentido y que necesitas. Y por ahí se fue como diseñando retomar la danza y mi formación ya de licenciada en arte, y después, bueno, todas las búsquedas que fueron ahí cruzándose con las humanidades. Sucede un poco eso, como perder esta posibilidad de estar como muy en movimiento, y de repente cuando ya lo logras es como te va al chancho y lo... Sí, pareciera que no es como una decisión que pasa solo como por una idea más racional o lógica de cómo te quieres proyectar en tu vida, sino que, o por lo menos en mi caso, fue muy del cuerpo, que la necesidad de poder estar en movimiento, de poder de alguna manera como sensibilizarme de otra forma con las cosas. ¿Y cómo nace Membrana? Membrana nace porque, bueno, con el grupo, es un grupo, Membrana es una obra que dirijo, pero que se co-crea porque las personas con las que estamos trabajando somos personas que llevamos ya, no sé, 10 años juntas en diferentes prácticas, en diferentes proyectos, y siempre el contacto ha sido algo que nos ha vinculado. Hemos tenido ahí preguntas en torno al tacto. La pandemia del COVID fue bien relevante porque no nos podíamos tocar, y eso de alguna manera aumentó las preguntas en torno a qué mundo queríamos, si es que se podía generar mundos sin poder entrar en una relación táctil, en el sentido de aquietar los otros sentidos y prestarle y afinar atención al encuentro. Entonces es como un camino de prácticas, pero también se profundizó en un magíster que hice en el 2021-2022, en el IDEAS, el de Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericano, donde, claro, me concentré en el tacto, en el sentido áptico, y cómo de alguna manera lo que emerge ahí tiene una dimensión imaginal, pero también una dimensión de memoria. Está cruzado por los afectos. No hay manera de que alguien entre en contacto sin que de alguna manera se sienta tocada, afectada. O sea, desde el otro lado sí. Estás tocado todo el rato también, interpelado a estar en esa escena. Y también nos preguntamos, que fue como una pregunta clave del magíster y que se desarrolló muy en profundidad en el proceso, en la práctica de la obra, ¿dónde empieza y termina la piel? Como que esa era una pregunta que pareciera que es muy básica, como obvio termina acá, somos un contenido, pero al entrar en la pregunta nos dábamos cuenta que era muy relativo, que a veces nos tocábamos y no nos tocábamos, que a veces nos mirábamos o nos escuchábamos y ya nos estábamos tocando. Entonces, que de alguna manera el tocarnos contactaba otros momentos que no sabíamos ahí que se iban a mostrar. Y ahí fuimos ahí tejiendo esas experiencias, esas conversaciones, esas prácticas. Es bonito porque cuando leí como la introducción de tu obra, claro, hace esta pregunta como ¿dónde comienza y termina la piel? O ¿dónde termina la piel? Es como finalmente la obra abre
una infinitud, en vez de un cierre de buscar la finitud, abre una infinitud, y encuentro que ese mundo te tira como para un reverso de la piel, pues, para el otro lado. Sí. También te quería preguntar, ¿cómo es la preparación entre ustedes? Porque es un encuentro sumamente íntimo, traspasa ya debe ser un trabajo muy fino, muy... Sí, bueno, cruzando el proyecto estaban de alguna manera las violencias coloniales, como pensamos así desde una perspectiva más descolonial, ¿cuáles serían estas violencias coloniales que nos atraviesan? Porque mucho de lo que aparecía cuando entrábamos en contacto con los ojos cerrados, memoria, recuerdo o imposibilidades, por ejemplo, de sacar la voz, o imposibilidades de cómo traducir esa experiencia a un relato. Entonces la práctica tenía un componente práctico del contacto, de poder sensibilizarnos con los pesos, con la percepción de alguna manera concreta de ese estar en contacto, pero también espacios de reflexión, de compartir y esas intimidades que aparecían cuando ese contacto se ponía en relación. Y lo que nos importaba era cómo habitual, como nuestros registros habituales de qué cosas se descubren, qué cosas no se descubren, qué cosas se tocan, qué cosas no se tocan, estaban teñidas de un ámbito cultural, y nos interesaba tensionar eso, porque lo cultural de alguna manera es un sedimento que nos identifica, que nos hace pertenecer, por ejemplo, pero también reproduce mucha violencia. Entonces entrábamos ahí con todo el tiempo que cada una necesitara, pero entrábamos un poquito a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa si la otra se queda muy cerca tuyo? O se queda lejos. O las posiciones o hacemos una posición que pareciera que tiene que ver con una connotación, pero si realmente sientes y llevas la atención a esa posición, se nutre de otras experiencias o te da otra sensación. Entonces ahí vamos como desmascarando esto o diluyendo un poquito estas memorias culturales que teníamos. Empiezan como a ceder también los cuerpos. Y abrirlas, sí. Sí, yo justamente me preguntaba cómo tomaban las decisiones entre los cuadros que aparecen, o cómo mantener, creo, esta limpieza de lo que están exponiendo, porque también siento que desde donde se mostraba el cuerpo siempre fue como, o yo lo recepcioné como muy bonito, muy pensado, muy... no sé, eso me causa curiosidad, como si eso fue pensado, fue movido, como pensado en una tridimensionalidad. El proyecto tuvo etapas. Al comienzo se pensó muy tridimensional, pero cuando ya entendimos que íbamos a estar en un teatro frontal, eso también se considera, y se considera las distancias, porque en un momento pensamos que, claro, era más cercano, era más circular, y después ya, bueno, eso no se podía trasladar a ese espacio específico, entonces fuimos considerando, pero yo creo que lo que cruza el proyecto tiene que ver con el cuidado, con un cuidado que no es hegemónico, o sea, que no es como, que no tiene que ver con el modo de tocarnos, o más o menos fuerte, o más o menos, qué sé yo, sino como con ese consentimiento, con esa atención a eso que se va tejiendo. Y eso fue diseñando la coreografía de alguna manera. Hay momentos que son improvisados, hay momentos que son de alguna manera como puestos así, como con una orgánica que permita relevar una visualidad, pero lo que está ahí es muy ese cuidado de cómo sentir esos pesos, de cómo abrir esa piel hacia ese ser también de esa compañera hacia el público. Eso se va viendo, se va transmitiendo durante la obra y se mantiene, porque además cuando ya cierran y salen, encuentro que es muy bonito. Son detalles que no quiero contar para que la gente lo vaya a ver. Pero ya termina el desnudo, entonces también siento que están elementos muy bien cuidados, muy bien pensados. Y
eso también te hace meterte, no perder la conexión, como realmente tener una conexión ahí. Sí, hay un equipo interdisciplinar, hay 2 personas que son de diseño integral, que trabajan las luces y bueno, las instalaciones. Está una captación sonora que se hizo del río Mapocho, nos situamos un poquito, todas en este momento estamos viviendo en Santiago, entonces nos situamos en Santiago, hicimos unas captaciones en el río Mapocho. Y está el músico José Miguel, y la pregunta era cómo generar un espacio inmersivo pensando en afinar la percepción, como este contacto, como realmente ponernos en contacto. Y por eso, claro, hay como graduaciones de luces, el sonido entra de diferentes lugares, nos damos tiempo para que esas imágenes o esas sonoridades realmente nos contacten o contacten. Sí, hay algo ahí como de desacelerar el cotidiano, que fue también bien eje en el proyecto. Bueno, esta pregunta ya te la hice, pero quiero que nos cuentes de nuevo, porque justamente no puedo dejar de pensar en cómo diriges esta obra y logras... ¿cómo estoy dentro y fuera? Es como 3 polis ahí. Sí, fue un accidente al comienzo, porque el proyecto lo postulé como directora, sin entrar a la performance, y una de mis como partner de intérpretes, de danzantes, se va del país. Y fue como, ¿qué? Y es un proyecto que requiere de complejidad corporal, o sea, que necesita más de 2, 3 intérpretes, porque esa multiplicidad de singularidad es la que le da sentido también. Entonces dije, bueno, voy a entrar. Y cuando entré me di cuenta que mucho de lo que está pasando solo se puede percibir desde adentro para ir componiendo esos sentidos, esas atenciones, esos cuidados, y que de afuera habían intuiciones, pero como la consistencia era desde adentro. Entonces eso también me permitió agarrar confianza, comprender un poquito desde adentro ese potencial de la imaginación o ese potencial del riesgo. De lo que se iba despertando. De lo que se iba despertando. Entonces, por una parte fue difícil en el sentido de que uno quiere tener como una panorámica de eso que se va a compartir, pero por otro lado fue un súper acierto porque iba como sintiendo la temperatura de la pieza desde adentro y también colocándome en riesgo, y eso me permitió de alguna manera estar con el colectivo habitando esos mismos riesgos, esas mismas como corridas de límites que vamos habitando en la pieza. Bueno, yo creo que me quedaría hablando mucho rato, pero para terminar este programa de Página de Danza, invítanos entonces a ver la obra, porque todavía va a estar por abril, ¿cierto? Sí, les invito a ver Membrana. Estamos en el GAM viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 8, domingo a las 7, y bueno, nos toca justo la celebración de la Semana Internacional de la Danza, que es un momento ahí de celebración importante, entonces ojalá también aprovechen de acompañarnos en esos hitos. Muchas gracias por venir y muy interesante estar un rato contigo, así que gracias. Muchas gracias por este espacio. En Estación Nacional fue Página de Danza, una producción de Página de Teatro de la revista Sach. Conduce Ixi Donoso, bailarina, magíster en Teoría e Historia del Arte.